Bienvenidas a Convertidas por su palabra. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Muchas gracias a mi querida Clau, que desde el puerto de Veracruz va a estar compartiendo conmigo el día de hoy este primer capítulo de Eclesiastés en el que estaremos, ¿verdad? Profundizando, meditando sobre la enseñanza que nos trae este libro. El día de ayer dimos una pequeña introducción a todas aquellas cosas que vamos a estar mirando a través de este maravilloso libro sapiensal. Así que voy a dar lectura, mi querida Clau, muchas gracias, buenos días por estar acá con nosotras. Voy a dar lectura al capítulo 1 de Eclesiastés y entramos a conversar de lo que nos puede hablar el día de hoy. Voy a dar lectura en la versión de la Biblia de las Américas y dice así el primer capítulo. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura, de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memorias de ellas entre los que vendrán después. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Hemos orado antes de iniciar para que, bueno, pues seamos dirigidos el día de hoy. ¿Cómo ves, mi Clau? Buenos días. Dios te bendiga. Sí, hola, pues Dios les bendiga a todas, ¿verdad? Mis hermanas y todos aquellos que nos van a escuchar, ¿verdad? En días, postreros, ¿verdad? Y pues sí, este libro de Eclesiastés nos va a traer un deleite, ¿verdad? Y nos va a traer bastante enseñanza, ¿verdad? Enseñanza en una tierra, ¿verdad? Que todos caminamos y que pudiera ser, como el mismo predicador lo dijo, ¿verdad? este, Algo muy continuo, un día lo mismo, al otro día lo mismo, como pudiera ser repetitivo cada día, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad? Que el predicador dice quién es y que en el segundo verso dice que es vanidad de vanidades, ¿verdad? Y quiero entender, ¿verdad? Que la palabra vanidad de lo que expresa este predicador es en el sentido de que esa palabra
en repetidas ocasiones dice que carece de sentido, o sea, eso es vanidad, que carece de sentido, dice, todo carece de sentido, o sea, no tiene sentido que el sol salga una y otra vez, no tiene sentido, ¿verdad? Cómo se llena el mar y no tiene fin, no se sacia, no se desborda, ¿verdad? Todas estas cosas como que para nosotros humanamente en esa tierra no tienen un sentido o no tiene una lógica, ¿verdad? Y pues sí, muchas veces no sé ustedes, ¿verdad? Mis hermanas, pero sí me he llegado y más en la juventud, en lo que te pones a pensar y dices, pues, ¿por qué llueve y toda esa agua dónde se va, ¿no? Y si se va, bueno, en la escuela, ¿no? Que el ciclo del agua y todo eso, ¿no? Y todo vuelve al mar, ¿no? Y a veces, bueno, yo me preguntaba desde chiquilla, ¿no? Este, ¿Y por qué no se riega, no, el mar, no? ¿Por qué no tiene, cómo es que no se puede llenar, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo es que tiene un límite, ¿no? El cielo con el mar y todas esas cosas, ¿no? Y ahorita que habla Salomón, ¿no? De estas cosas, ¿no? Y digo, un varón, ¿no? Que pidió sabiduría al Señor y me llama mucho la atención, ¿no? Porque dice que todo eso es falta de sentido, o sea, no tiene algo interesante o no tiene algo, pues, pero bueno, sin embargo, de este lado de la eternidad, ¿verdad? Hay cosas que no entendemos, pero yo creo que este libro de Eclesiastés, ¿verdad? Nos va a dar ese sentido que a veces no podemos entender o no sabemos, o simplemente, bueno, es algo, cómodo o repetitivo la vida, ¿no? Generaciones van, generaciones vienen y todo es lo mismo, trabajas comes, vives, estudias y mueres, ¿no? Naces y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, enriquecenos más, mi hermana, un poquito más, para aprender más juntas, ¿no? Sobre lo que el Señor quiere hablarnos en este libro. Sí, fíjate que sí, es verdad. Nos preguntamos tantas cosas, ¿verdad? Y sobre todo, ¿por qué los peces no se ahogan en el mar? Entonces, cosas así como esas, ¿no? Pero hay algo muy importante. Eh, Vemos cómo el predicador, ¿verdad? Empieza a decir, bueno, pues todo esto que se ve, ¿qué provecho, dice, recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y no quiere decir con esto que vamos a dejar de trabajar, ¿verdad? Porque pues, ¿qué provecho tiene? Y que todo es repetitivo y que todo es lo mismo. En esas cosas en las que muchas veces no entendemos, nosotros vamos a poder ver la magnitud y la soberanía de Dios. Esas cosas que nos hacemos siempre, esas preguntas, ¿verdad? De chiquillos, como decías tú, en eso es en donde nosotros vamos a empezar a mirar ante la creación, ante el Dios, ¿verdad? De esa creación que nosotros nos presentamos. Y entonces nos damos cuenta de lo efímero que podemos ser, de lo vano que podemos ser nosotros, ¿sí? Y cómo el predicador empieza, ¿verdad? A decir, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Muchos de nuestros antepasados, ¿verdad? Ya no pueden ver lo que ahora nosotros estamos mirando. A mí me encantaba mucho, ¿sabes? Que cuando leo en los evangelios que Jesús le dice a sus discípulos, muchos de los profetas, muchos de los que habían vivido, de los patriarcas, de los anteriores, se fueron queriendo ver estas cosas, ¿verdad? Y que también su palabra dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Y que nosotros nos podemos hacer tantas cuestiones, ¿verdad? De lo que pasa, pero el Señor va a ser siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así pasen miles de generaciones. Y como dice aquí que el sol sale y el sol se pone, ¿verdad? eh, Dice, el sol se levanta, luego se oculta
y se apresura a levantarse de nuevo en el mismo lugar. Como que dices, ay, otra vez lo mismo. Te levantas y otra vez la misma rutina, ¿verdad? Levantarte, arreglar la cama, bañarte, alistarte para los quehaceres del día. Eso yo creo que viene siendo mi Clau, cuando perdemos el sentido a la vida. Cuando perdemos ese sentido, empezamos a querer encontrar sentido a lo que nos acontece alrededor. ¿Y cómo es que perdemos el sentido? Porque se nos olvida, ¿verdad? Que hay alguien que extiende su misericordia día con día. Y Así Clau, es, sí, así es, a veces, es cierto, cuando no conocemos, las cosas del Señor, ¿no? Así nos sentimos. Y aún así, a veces conociendo o tratando de estar en el camino del Señor, hay cosas que no entendemos porque nos parece algo confuso, frustrante, ¿no? Y que no entendemos, pero porque a veces, pues humanamente, ¿no? Buscamos un significado duradero, ¿verdad? Pero sin importar cuánto logremos, o sea, como tú dices, no quiere decir que el predicador no esté diciendo que no trabajemos o no estudiemos o no superemos, no, sino que yo siento que lo está diciendo en un sentido de que es cierto. Cuando yo ya tuve ese logro, ¿no? Ese título, cuando ya tuve ese trabajo, ¿no? Al final del día, al final de la meta, ¿no? Que ya logré todo eso, el ser humano sin Dios, sin la identidad que el Señor nos muestra, ¿no? En las escrituras, en ese caminar por esta tierra, ¿verdad? Al final de cuentas, no nos basta, seguimos sintiéndonos vacíos y que algo no nos llena, ¿verdad? Es un significado o sea, que decimos, es que ya lo tengo, ¿no? Y muchas, siempre ha estado estas cosas, ¿no? Y esas faltas de estos pensamientos así, ¿no? Del hombre querer buscar lógica sobre todo, ¿no? Y pues a veces, pues no la vamos a hallar, aun cuando conocemos al Señor, la palabra del Señor dice que no todas las cosas nos han sido reveladas, sino simplemente las que están en las escrituras, eso se nos ha permitido, ¿verdad? Pero el ser humano, ¿verdad? Quiere buscar más allá, más allá, más allá del universo, más allá de las estrellas, más allá de la tierra, más allá del mar, ¿verdad? Y aún así no se sacia, ¿verdad? Y es esto, ¿no? Que no encuentra el sentido una y otra vez, por eso el predicador dice, ¿verdad? Que esto es vanidad, todo es vanidad, imagínense esa expresión, ¿no? De todo, ¿no? Todo es vanidad. Y pues ciertamente, ¿no? Y entonces, como en los versículos, que siguen, ¿no? Que dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. O sea, no nos saciamos, ¿no? Y pues, sí, fíjate que tienes razón en eso de cómo la falta de sentido del hacer todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas son fatigosas, así nos hace sentir muchas veces, ¿verdad? El hombre no puede expresarlas y dice, no se sacia el ojo de ver ni se cansa el oído de oír. Queremos más, pero como decías hace un momento, mi Clau, queremos más por la vanidad, por decir, ¿verdad? Los logros que hemos obtenido, ¿verdad? Todas esas cosas en las que nos fatigamos por trabajar, nos esforzamos por sacar adelante, pero todo le damos ese sentido de este lado de la eternidad, cuando nosotros debemos de tener, ¿verdad?, nuestro enfoque hacia lo eterno. Sí, es verdad, no quiere decir con eso que no me voy a, como decías tú, no me voy a preparar, no voy a estudiar, no voy a hacer eso, pero cuando nosotros le damos toda nuestra atención a lo de este lado de la eternidad, cuando nuestras fuerzas, ¿verdad?, las queremos emplear para que nosotros nos podamos sentir satisfechos de este lado de la eternidad, ¿verdad?
encontrándole un sentido quizás para que me vean, para que vean mi sabiduría, mis logros, ¿verdad? Todas esas cosas. Ahí es donde se puede llegar a perder el enfoque el enfoque por el cual Jesucristo vino a presentarse a nuestras vidas, ¿sí? A darnos esa libertad, a trabajar en lo que, porque es un privilegio el Señor, otorgado por Dios, cuando el Señor pone a Adán en el huerto del Edén, le da la encomienda, ¿verdad? La labor de trabajar la tierra. O sea, es un privilegio que te den esa, pues sí, ese privilegio, no tanto como una responsabilidad, ¿no? Sino esa confianza que el Señor le llega a tener al hombre como para que él cuidase de aquello que él había hecho. Cuando lo vemos de esta manera, ¿verdad? Yo creo que entonces no se vuelven las cosas fastidiosas a nosotros, como ves, mi Clau. Sí, o sea, lo que pasa que es cierto, ¿no? El mismo Señor Jesucristo nos dice, ¿no? La carga de Él es ligera, ¿no? Eh, y nosotros nos empeñamos, ¿verdad? A sobrecargarnos, ¿verdad? Una y otra vez en todo, ¿no? Y cuando Eclesiastés nos habla, ¿no? De, de, de lo que estropea la vida es el intento de sacarle más provecho al trabajo, al placer, al dinero, la comida o el conocimiento, porque en el último versículo 17 y 18 habla que también el mismo conocimiento y sabiduría es un dolor, ¿no? Entonces, cuando ponemos ese sobrecarga, ¿no? Porque es cierto, ¿no? El Señor le encomienda a Adán que cuide, ¿no? De la tierra, ¿no? Y no era fastidioso ni agravoso, sino que cuando entra el pecado, entonces ahí ya no, nos sobrecargamos, ¿no? Y es cuando viene el pesar, ¿no? Y esta carga, ¿no? Y que a veces no podemos llevarla. Por eso el Señor en los evangelios dice llevar las cargas unos a otros, es decir, orar unos por otros, ¿verdad? Hermana, si estás fatigada estás sobrecargada, ¿verdad? En que mis padres, en que la salvación, o en que el trabajo, o en que no esto, ¿verdad? El Señor es sabio, ¿no? Y Él nos muestra este camino, ¿no? De llevar nuestras cargas a Él y de llevar nuestras cargas unos a otros como hermanos, como una congregación, ¿verdad? Y con un corazón, ¿verdad? Que en vez de decir, ay, es que eres ilógica o eres una tonta, esas palabras no nos van a alentar, sino que orar unas por otras, pues vamos a pedirle ayuda al Señor, ¿verdad? Sobre esta carga y esas cosas, ¿no? Pero cuando se hacen fuera del sentido del Señor, ¿verdad? Todo este afán de la vida, pues sí, es una carga muy pesada, ¿no? Y aquí pues el predicador, nos muestra esto, ¿no? Que es un cansancio, por lo que el libro comienza y termina con esta exclamación. Todo es vanidad, todo es falta de sentido. Y esto se repite en todo el libro y lo vamos a ver, ¿verdad? En todo este libro vamos a descubrir cómo se repite este pesar una y otra vez. Así es. Fíjate que me llama la atención que en la Biblia Dios habla para todos, ¿verdad? La usamos nada más como para desmenuzarle un poquito más en un lenguaje un poco más coloquial, ¿verdad? Pero fíjate cómo dice de los versos 9 en adelante. ¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. O sea, a veces nos estamos afanando, ¿verdad? El Pablo le decía a los efesios, por nada estén afanosos, ¿sí? Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios y con oración, con ruego y acción de gracias, como decías ahorita, ¿verdad? Llevar las cargas los unos a los otros, pedirnos eso. Pero me llama la atención porque dice, en esta parte, dice, lo mismo que sucederá después va a suceder antes, ¿no? O sea, todos los días va a salir el sol. Llegamos a la noche y pensamos que la noche va a ser eterna, va a salir nuevamente el sol. Y luego dice,
¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado allí. Estaba allí antes de que existiéramos. Nos vamos a la cama, ¿verdad, mi Clau? Muchas veces preocupados. Pensamos que el mismo Señor decía, no vas a poder añadir un codo más, ¿sí? Nos vamos preocupados a la cama pensando que va a amanecer y el problema va a desaparecer. Allí va a estar, ¿verdad? Y debemos de saber esto que nos enseña el predicador del que, bueno, esto va a acontecer. Y luego dice, ¿verdad? O sea, no va a haber nada nuevo al día que amanezca. Ay, si tú te acuestas con tu problema, te vas a acostar y te vas a levantar con ese problema. Qué bueno es que ahora como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo nuevo que nosotros tenemos? Los que nacemos de nuevo, es saber que ante las preocupaciones, las situaciones que atravesamos, venimos delante de Dios, ¿verdad? Y las ponemos ante sus pies. Y entonces sí, nos vamos a ir a la cama sabiendo que el Señor se va a encargar de ello, pero nos vamos a despertar, ¿verdad? Debemos de despertar con la confianza de que nuevamente el sol se levantó, de que nuevamente el viento va a moverse, de que hay un nuevo día, pero nada va a acontecer para que yo me pueda fastidiar, para que yo perdón, me pueda yo querer afanar en lo que vaya a suceder. Si yo vengo delante del Señor y ya pongo las cosas, sí, nada va a pasar nuevo, va a levantarse el sol, pero voy a tener en mí esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me llama la atención porque dice, la gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. ¿Y por qué vemos ahora tanta depresión? Porque nos queremos estar recordando de las cosas viejas. Y la misma palabra dice, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Ya no puedes cambiar el pasado, no puedes hacer nada por ello. Y luego dice, en el futuro, la gente no recordará lo que está sucediendo ahora. Ni siquiera, ¿verdad? Vamos a saber y ya tenemos la ansiedad de lo que va a suceder más adelante. Y más tarde, dice, la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes de ellos. Me encanta cuando el Señor dice que vivamos un día a la vez, ¿verdad? Porque pues no podemos hacer nada. Dice, puede que no haya nada nuevo debajo del sol, pero afortunadamente los seguidores de Jesús, los nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, no vivimos bajo el sol. Nosotros no vivimos. ¿Verdad? Me encanta esa canción que entonan Jonathan y Sara Jerez, por encima del sol. Nuestros ojos deben de estar por encima del sol, ¿sí? Aunque estemos viviendo debajo del sol, no debemos de vivir debajo del sol en ese sentido, ¿verdad? Nuestra vida está llena de cosas nuevas, ¿verdad, mi Clau? ¿Cómo ves? Así, Luz, y mira, ahorita me di cuenta de algo, ¿no? El predicador dice, ¿no? Que no hay nada nuevo, pero sin embargo, el ser humano, como ya no haya el qué hacer en esta tierra, el que ya no haya ese sabor, ¿no? Está con un constante descubrir algo nuevo, ¿no? Por eso siempre se van más allá se quieren ir más allá de las estrellas, porque creen que ya todo aquí está aburrido, ¿no? Que ya todo lo saben, ¿no? Y eso y ese afán, ¿no? Esa de querer descubrir más y más y más y más, pues nos lleva, ¿verdad?, a olvidarnos de que hay un Dios, ¿no? Y de querer saciar nuestra, nuestra sabiduría terrenal, ¿no? De su conocimiento y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, pues, es algo
insignificativo, ¿no? Porque el mundo anhela y se esfuerza por cosas pues que no duran y que pues tampoco lo vamos a saber todo, ¿no? Entonces, en nuestras propias fuerzas, y de luchar contra eso es como luchar contra el viento, ¿no? Un intento una vez más y otra vez más, y luego de alcanzar una inmortalidad ahora con la ciencia, ¿no? De querer alcanzar eso y pues bueno, eso, solamente esa inmortalidad, pues sí, sí la vamos a encontrar, pero solamente delante del Señor, solamente en las Escrituras y solamente manejándonos, ¿no? Como el Señor, pues nos dice, ¿no? Y pues bueno, para obtener todo ese sentido, ¿no? Pues debemos de conocer al Dios que hizo los cielos, ¿no? Que hizo las estrellas y todo lo que nuestros ojos ven. Sí, sí es cierto. Y fíjate cómo dice el verso, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. O sea, no podemos hacer más. Fíjate cómo Salomón fue internacionalmente, ¿verdad? Conocido como el hombre más sabio, porque vemos cómo esta reina de Sabá llegó hasta sus territorios, porque dice que había escuchado de la sabiduría de Salomón. Y sin embargo, aquí vemos, ¿verdad? Que Salomón dice que hasta buscar aparentemente respuestas hace un vacío en la vida. Nada nos va a llenar, por mucho que nosotros nos afanemos, ¿verdad? Como decías tú, Clau, nada debajo del sol quizás vamos a poder tener esa satisfacción, pero cuando tenemos nuestra mirada más allá del sol, entonces nosotros vamos a poder hasta disfrutar realmente de la sabiduría que Dios nos puede llegar a otorgar. Sabiduría que Jesucristo nos viene a revelar a través de las escrituras cuando nos dejamos guiar por ella, ¿verdad? Como vimos en el libro de los proverbios, cuando nosotros estamos no afanándonos en eso, porque el mismo Salomón dice, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Pero nosotros tenemos las escrituras para saber cómo prepararnos para llegar al cielo, para estar arriba de eso, por encima del sol, dice la canción. Sí, entonces, él decía estas dos palabras, di mi corazón a inquirir y a buscar. Son sinónimas esas palabras, ¿verdad? O sea, quiere decir a penetrar en la profundidad, a mirar, ¿verdad? Como dice Jesús, a escudriñar, pero él dice, de acuerdo a que quiere cuestionarse más allá de lo que sus ojos podían mirar, ¿sí? Querías conocer el método de cómo estaban sucediendo las cosas. Esa era su investigación. Y nosotros debemos de escudriñar las escrituras para que el Espíritu Santo nos vaya guiando en cosas que nuestros ojos no ven. Me llama mucho la atención esto y más adelante nos vamos a ir mirando cómo Salomón observaba cómo crecían el moho en los árboles, todo bueno, quienes hemos leído el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que ya conocemos a lo que se refiere. Y tú que no lo has leído, te invitamos a que vayas profundizando junto con nosotras, ¿verdad? Que tú puedas darte cuenta cómo habla este libro de todo aquello que él quería inquirir en las cosas de esta tierra, pero nosotros no nos vamos a quedar en esta tierra. Y Jesucristo nos enseña, ¿verdad?, a escudriñar las escrituras, porque allí lo vamos a conocer a Él y Él nos va a hacer libres de todo esto, de lo que el predicador nos está diciendo, que esto era hasta penoso, fastidioso, ¿verdad, mi Clau? Que Sí, era ardua tarea. sí, mira, permíteme compartir unos versículos de lo que, de lo que todo este afán y toda lo que hay debajo del sol, dice la Escritura, sin el Señor puede causar a nuestra vida. Este, en el Salmo 94:11, en el Salmo 94:11 dice,
El Señor conoce los pensamientos del hombre y sabe que son solo un soplo. Imagínate, o sea, que nuestros pensamientos es igual que la tierra, ¿no? O sea, todo va a pasar, ¿no? Y como el Señor aquí nos dice, ¿no? Que nuestros pensamientos son como un soplo, como nada, ¿no? Y en Isaías 16:6, dice, hemos oído del orgullo de Moab, un orgullo extremado, de su arrogancia, de su orgullo y de su furor, son falsas sus vanas jactancias. Nos queremos también, ¿no? Envanecer de muchas cosas, de conocimiento y todo eso, ¿no? Y el mismo Salomón dice, ¿no? Que toda esa sabiduría también trae pesar, ¿no? Y cómo también podemos manejar, ¿no? Nuestro trabajo, ¿no? Que es inútil sin el Señor. Y en el Salmo 39:6 dice, dice, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Imagínate, ¿no? Uno trabaja y trabaja y trabaja, y el día que el Señor, ¿verdad?, nos pida nuestra vida, ¿verdad? Todas esas riquezas, ¿verdad? De lo que nos afanamos, la escritura aquí, el Salmo dice, ¿quién las va a recoger, verdad? Bueno, afortunadamente, pues si tiene descendientes, pues qué más bendición para el descendiente, ¿no? Pero hay personas también que ahora ya no quieren descendencia, ¿no? Y entonces, ¿a quién, verdad? ¿A quién se dejará todo eso que han trabajado? Y en Habacuc 2:13 dice, no viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano. ¿Ve? No viene del Señor, ¿verdad? A veces decimos el enemigo, ¿no? Pero hay cosas que el Señor nos pone ahí, pobre enemigo, ¿no? Siempre le echaban la culpa a él, pero hay cosas que el Señor nos hace pasar por esos caminos, ¿no? Y en Santiago 1:11 dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas, ¿verdad? En el afán del trabajo, ¿verdad? Y en este afán, inclusive hasta en lo religioso. Y vamos a ver, mira, vamos a ver Primera de Reyes 18:29 que dice, pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. También en este afán de la religiosidad, de repetir y repetir y estar atrás de algo que no tiene mano, no tiene pies, también esa es una carga, es un afán y el Señor nos da una pequeña enseñanza en este pasaje, ¿no? Isaías 1:13 dice, no traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne, ¿verdad? Hasta en lo religioso nos afanamos, ¿verdad? Como queremos hacer esto y esto y esto y esto y así, ¿verdad? Vamos a ganar el favor del Señor. Aquí en Isaías nos muestra que no, que esos sacrificios al Señor no le agradan. Y también vamos a ir a Hechos 5:36. Hechos 5:36 dice, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo. Y bueno, este pasaje también nos muestra, ¿verdad? Que alguien también querer pretender, ¿verdad? Tener un grupo, ¿no? De todos esos afanes. O sea, el Señor, aquí el mismo predicador nos habla, ¿no? De todos esos afanes, ¿no? Y también tengo muchos versículos que podemos, hablar también de las actividades religiosas, también eso es una carga sobrecarga. También podemos ver en nuestras propias vidas, también en el trabajo, o sea, Salomón nos muestra, ¿no? Toda esa sabiduría, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría en el verso 17 y también a entender las locuras y los
desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Yo me imagino, o quiero entender, ¿no? O así lo entiendo, ¿no? Que toda esa sabiduría que el Señor le permitió a Salomón, ¿verdad? Y eso de que ya, o sea, de obtener toda esa sabiduría y decir, ah, su no, pues sí, ahora discierno esto, discierno el otro, y en vez de crearme una paz, el mismo Salomón dice que es aflicción de espíritu. Yo creo que el darnos cuenta, ¿no? De cómo suceden las cosas o por qué suceden así o de no entenderlo. Híjole, este, yo creo que a veces digo, ay, algo fuerte pidió Salomón, ¿no? Porque toda esa sabiduría y ahora de poder él entender las cosas en vez de causarme un gozo o una paz de poder entender, no, le causaba aflicción. Y el 18 dice, porque en las mucha sabiduría hay mucha molestia y el que añade ciencia añade dolor. Híjole, pues la verdad, es algo así como de que sí pesa, ¿no? El saber, el tanto saber y saber, ¿no? Las cosas, pues, y de darte cuenta, ¿no? Cuando el mundo gira y más sin el Señor, ¿no? Pero doy gracias al Señor por ese sacrificio, ¿verdad? Porque Él vino a mostrarnos cómo caminar con el Señor, porque sin el Señor vamos a obtener todos estos pesares. Y no quiere decir que, uy, a nosotros nunca nos va a venir un pesar o algo así, sino que ahora hay alguien, ¿no? Que vino a esta tierra y nos entiende cuando viene esa aflicción, ¿verdad? En el monte de los olivos vemos a un Cristo que cuando viene ese temor, ¿verdad? Y él suda y llora y le dice, Señor, si tú quieres pasar de mí esta copa, ¿verdad? Pero él dijo, pero hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos muestra, ¿verdad? Cuando se hace carne y nos muestra un Dios, humilde y compasivo, ¿verdad? Es donde tenemos que entender que hay un Dios que nos entiende. Todas estas dudas y aflicciones, hay un Dios que nos entiende y que derramó esa sangre, ¿verdad? Y que no hay otro que nos pueda dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento más que Él. Así es, mi Clau. No es que sea malo, ¿verdad? El querer saber, el trabajar, el querer conocer más, pero no el afanarse, ¿verdad? Debajo del sol, porque hasta el mismo predicador, lleno de sabiduría, le llegó hasta causar dolor. Y que, bueno, nosotros sabemos que estamos aprendiendo que ahora, ¿verdad? Somos criaturas nuevas, que lo que vamos descubriendo a través de las escrituras es para vivir en paz de este lado, sin afán, ¿verdad? Y poner nuestra mirada más allá del sol. Cuanto más comprendía el predicador la vida debajo del sol, mayor era su desesperación. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo que no sabía. Cuanto más sabía, más conocía las penas de la vida. Pero en cuanto más conocemos de nuestro Creador y cuanto más conocemos de aquel que nos ha dicho Clau, recordándonos las escrituras, que allí, ¿verdad? Sudó, allí dijo, no se va a hacer como yo quisiera, Señor, sino como Padre, sino como tú lo tienes ya establecido y nos dio esa libertad, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de ir aprendiendo cada día más. Y bueno, eso es solamente así, a la luz de las escrituras, escudriñando su palabra, conociendo eso, y se irá poniendo en paz nuestro corazón y nuestra vida, ir agradando cada vez más al Señor, poniendo nuestra mirada por encima del sol. Muchas gracias, mi querida Clau, por estar acá con nosotras. Este, Adelante por es tu que último comentario. sí, permíteme terminar con esto porque es que sentí así como de que, ay, nos quedamos con todo lo negativo, ¿no? Con todo eso, pero el Señor me alienta, ¿no? Y en la misión del rescate de nuestro Señor Jesucristo culmina en Él, ¿no? Quien nos ha rescatado del sinsentido de la maldición que nos azota. Y bueno, déjame compartirte este versículo que está en Primera de Corintios 15:58 que dice así.
Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y pues este es un aliento, ¿verdad? De que sí, ciertamente el pecado vino a corromper todo, pero en el rescate de nuestro Señor nos va a traer esa libertad, ¿verdad? Y como dice el Señor, que nuestro trabajo, que lo que ahora estamos haciendo para su honra y para su gloria, no es en vano. Y pues Así bueno, es. ahora sí, mi hermana, sí. Así es, mi Clau, muchas gracias. Así que ahí está este cierre. El trabajo en el Señor no es fastidioso, es reconfortante, ¿verdad? Y bueno, aprendamos cada día más. Te invitamos a que estés con nosotras aquí meditando sobre este libro de Eclesiastés. Te damos muchas gracias por estar nuevamente con nosotras. Muchas gracias, saludos a cada uno de los que nos miran, ¿verdad? Alrededor del mundo, mi Clau, corazones del bello puerto de Veracruz. Yo también soy del puerto de Veracruz, solo que estamos por acá, por el norte de México, pero mandamos muchos saludos, muchas gracias y recuerda que si este recurso ha sido de bendición para tu vida, compártelo, dale manita arriba, tenemos recursos nuevos, no te pierdas este mes de noviembre las lecturas bíblicas, activa la campanita para que te llegue, ¿verdad? Estos recursos que tenemos y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias, mi querida Clau. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. La más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo desde